Hola a todos, bendiciones. El día de hoy, mis amores, vamos a estar trabajando un proyecto súper bonito. Voy a trabajar estos dos tonos que ven aquí, macramé 2 milímetros. Si no tiene 2 milímetros, puede trabajar 2 milímetros en 2 hebras, el que voy a trabajar en 2 hebras, este sí es de 2 milímetros. Para él, un gancho 2.5 milímetros, tijera, marcador y por supuesto nuestra copa. Listo, y vamos a estar trabajando unas lindas y hermosas copas. Miren, así es como nos va a quedar. Así que sin más, vamos a iniciar con nuestro paso a paso. Iniciemos trabajando nuestro pétalo. No está de más invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas, actives la campanita y por supuesto te quedes hasta el final de este paso a paso. Vamos a iniciar trabajando un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a trabajar 6 puntos bajos. Y vamos a hacer nuestro último punto. Ya tengo 6. Una vez tengamos los 6, cerramos nuestro anillo bien cerradito y vamos a iniciar trabajando la siguiente vuelta en el primer punto. Ahí vamos a trabajar un aumento de puntos bajos. Un aumento son 2 puntos en un mismo espacio. Voy a trabajar todo el pétalo en puntos bajos. Voy a marcar aquí el primer punto y continuamos trabajando un aumento por cada punto anterior. En esta vuelta debo tener un total de 12 puntos bajos. En cada punto trabajamos un aumento hasta terminar la vuelta. Bien, tenemos 12 puntos, vamos a la siguiente vuelta, retiramos marcador, iniciamos nuevamente con un aumento. Y vamos a marcar el primer punto de ese aumento. Ahora voy a trabajar en el siguiente un punto y luego trabajo un aumento. Y voy a continuar esta secuencia de un punto, un aumento. Al final debo tener un total de 18 puntos bajos y vamos ya en la tercera vuelta. Pasamos a nuestra cuarta vuelta y aquí vamos a trabajar nuevamente aumento y voy a marcar el primer punto del aumento. Trabajamos ahora en los siguientes dos un punto en cada uno y volvemos a repetir en el siguiente un aumento. En el que sigue un punto, en el que sigue nuevamente un punto y en el siguiente un aumento. Trabajamos esta secuencia de aumento 2 puntos y al final debo tener 24 puntos. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 5. Aquí vamos a trabajar nuevamente el aumento, marcamos el primer punto y ahora voy a trabajar 3 puntos, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Volvemos a repetir aumento y vamos a continuar esta secuencia de aumento 3 puntos, aumento 3 puntos. Al final debo tener 30 puntos. Listo, y recuerda que estamos en la vuelta número 5. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 6 y aquí vamos a trabajar aumento. Vamos a marcar el primer punto del aumento y ahora voy a trabajar 4 puntos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y repetimos el aumento. Continuamos esta secuencia y al final vamos a tener 36 puntos. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 7. Nuevamente trabajamos un aumento. Ya está en nuestra última vuelta de aumentos. Obviamente si lo quieres hacer más grande, pues simplemente vas a continuar dando vueltas. ¿Listo?
Entonces ahora trabajemos después del aumento 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de esos 5 repetimos aumento, nuevamente 5 puntos, aumento hasta terminar con 42 puntos bajos. Y ahí terminamos nuestros aumentos. Bien, ya he terminado. Vamos a darle entonces ahora, vamos a terminar nuestro pétalo de la siguiente manera. En este punto que sigue voy a deslizar. Ahora hago una cadenita y en el siguiente punto deslizo. Voy a marcar aquí para saber que aquí finaliza mi vuelta. Voy a continuar haciendo lo mismo. Una cadena y en el siguiente punto deslizo. Una cadena y deslizamos. Una cadena y deslizamos. Vamos a continuar así hasta completar toda la vuelta, excepto vamos a dejar aquí 1, 2, 3 y 4 puntos. Listo, ya les voy a mostrar el final para qué van a ser esos 4 puntos. Mira, aquí al final dejamos 4 puntos y hago aquí lo siguiente. Voy a levantar 2 cadenitas lazada. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto. En el siguiente un punto alto y van 2. Y en el siguiente un punto alto y van 3. Y levanto aquí 2 cadenitas nuevamente y en el siguiente punto voy a deslizar y me va a quedar de esta manera. Quitamos el marcador que ya hemos terminado. Vamos a cortar nuestra hebra y de esta manera vamos a continuar haciendo el resto de pétalos. Son en total 8 pétalos. Listo, ya que vamos a darle 2 vueltas a la rosa en la copa. Listo, entonces miren, yo por acá ya tengo mis otros pétalos. Voy a dejar por aquí a un ladito y vamos entonces con esta hebra verde que tengo por aquí. Esta es acrílico, 100% acrílico, pero también puedes hacerlo con el mismo que vas a trabajar la base de la copa. Bien, entonces mira, vamos a hacer aquí las hojitas de la base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Me salto el primer punto y en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado, en el que sigue un punto bajo, lazada, en el que sigue medio punto, lazada. Vamos a trabajar puntos altos de aquí en adelante menos los últimos 2 puntos. ¿Listo? Entonces tengo 2, 3, 4, tengo 4 y tengo 5 puntos altos. Lazada, hago en el siguiente un medio punto y en el que sigue un punto bajo. Y me queda así. Asimismo voy a hacer la siguiente saliendo desde aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y voy a repetir lo mismo que hice aquí. Primero un punto deslizado, luego un punto bajo, luego un medio punto. Trabajamos 4 o 5 puntos altos dependiendo de los que nos salgan hasta llegar nuevamente aquí, ¿vale? Y tenemos nuestras hojitas terminadas. Las voy a dejar a un ladito y vamos a continuar ahora con esta parte de la rosa. Bien, vamos a trabajar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a trabajar 10 puntos bajos. Así, 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 hasta completar nuestros 10 puntos. Bueno, aquí ahorita olvidé decirles, hay que dejar esta hebra del anillo bastante larga, ¿listo? Miren que ella pueda abrir lo que más pueda, porque por aquí vamos a pasar el pie de la copa, ¿vale? Entonces que sea bastante amplia y que se pueda cerrar, ¿vale? Entonces una vez tenga aquí los 10 puntos, no voy a cerrarlos, voy a continuar aquí mismo trabajando. Miren, una cadenita para girar, y ahora voy a trabajar un aumento de puntos bajos sobre cada punto, es decir que para esta segunda vuelta debo tener 20 puntos bajos, un aumento por cada punto. Ya saben que el aumento son 2 puntos en un mismo espacio. Bien, una vez tengamos los 20 puntos, voy a levantar una cadenita y voy a dejar aquí un punto y 2 puntos. Voy a ir al tercer punto y hacemos otro punto bajo. Sobre este voy a trabajar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos cadena. ¿Listo? Ahora el siguiente punto lo voy a deslizar, es decir que me voy a saltar un punto, voy a trabajar solo los siguientes 14 puntos. Punto deslizado, punto bajo, lazada, un medio punto. Ya he trabajado 3 puntos, los siguientes 3 vamos a trabajarlos en puntos altos. 4, 5 y 6 puntos trabajados. Ahora vamos a tomar doble lazada y vamos a ir trabajando puntos altos doble. Tengo 1, 2, doble lazada, 3, doble lazada, tenemos un cuarto punto doble y me van quedando. Bien, entonces tenemos hasta aquí 10 puntos trabajados, eran 6 y 4 doble altos, ya tengo 10. Tomamos lazada y hacemos un punto alto, lazada y trabajamos un medio punto alto, un medio punto. Ahora trabajamos un punto bajo y un punto deslizado. En el siguiente punto trabajamos punto bajo, que es el punto de la base. Bien, entonces aquí volvemos a trabajar 2 y 3. Hacemos un siguiente punto que es donde vamos a levantar la siguiente. Y así vamos a ir trabajando hasta tener 4 así como estas. Bueno, miren, así es como nos va a quedar. No voy a cortar la hebra tan corta, voy a dejarla bastante larga porque aquí mismo voy a empezar a envolver la base de mi copa. Entonces dejamos un extremo bastante larguito y lo que hacemos aquí es pasarla de esta manera. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahora sí, yo creo que ya podemos proceder a armar. Bueno, falta la florecita de la base. Es muy simple de realizar, simplemente tomamos una hebrita, esta es de 1 milímetro, voy a tomar solo una hebrita, ¿vale? Con un gancho un poquito más pequeño y vamos a trabajar dentro de un anillo mágico, miren, 3 cadenas, lazada, trabajamos ahora 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora 3 cadenitas y deslizamos en el anillo.
Nuevamente vamos a repetir lo mismo que acabo de hacer 4 veces, es decir, para 4 pétalos. 3 cadenitas lazadas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Finalizamos el pétalo con 3 cadenitas deslizadas en el anillo. Y así hasta completar los 4 pétalos. Miren, tomamos la florecita y la ponemos sobre las hojitas, ya sea que quieras coserla con la perlita o pegarla. ¿Listo? Y nos queda así. Ahora sí vamos a empezar a armar nuestra base, nuestra rosa, perdón. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una hebra y la vamos a ir pasando de esta manera por 4 pétalos. Los primeros 4 que son los que van en la parte de adentro. Así que queden todos unidos en la hebra que estoy pasando. ¿Ven? De esta manera. Ahora nos vamos a ir a la copa. La voy a levantar aquí. Voy a sacarla un poquito para que no me tape. Y lo que vamos a hacer es atarlas aquí. Con mucho cuidado. Vamos a ir acomodándolas que todas queden en la base. Y que no se nos vaya a subir tampoco demasiado. Voy a hacer otro nudito. Ahí está. Con esta misma hebra vamos a unir los que siguen. Listo, entonces ahora sí vamos a proceder a colocar el pegamento. Bueno, cuando hice la primera, el primer video de copas, me dijeron que con silicona no pegaba. Pero sí, realmente miren que les estoy mostrando que voy a pegar con silicona y realmente sí pega. De hecho, todas las que he realizado en mi canal las he pegado con silicona. ¿Listo? Ahora vamos a tener en cuenta que nos vaya quedando un pétalo por encima y un pétalo por debajo. ¿Listo? Así, mira, que uno vaya pisando el otro. ¿Listo? Vamos a esperar que pegue bien aquí en la base para ahora pegar los pétalos. ¿Cómo pegamos los pétalos? Muy sencillo, vamos a colocar igual pegamento de esta manera a la altura de la mitad del pétalo. ¿Listo? Solo a la mitad del pétalo. Así. Eso sí, tenemos que colocar bastante pegamento para evitar de que se nos vaya a despegar. Una vez ya hayamos pegado ahí, entonces pegamos la esquina que nos va quedando aquí. De esta manera. Vamos a ir esperando que pegue. Y vamos tomando acá los siguientes 4 pétalos. Voy a colocar 2 y 2. Entonces pasamos igual. Tomamos aquí. Tomamos el siguiente. Y para esta segunda vuelta vamos a tener en cuenta de que este pétalo me vaya quedando bueno, sobre estos dos. Listo, aquí donde está este cierre, este pétalo me va a quedar aquí encima y este encima de este y así. Listo, entonces voy a dar la vuelta y vamos a continuar pasando los siguientes 2 pétalos aquí y el siguiente por acá.
Listo. Vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a unirlos aquí con la otra hebrita. Ajustamos bien ajustadito. Yo le voy a dar ahora una vuelta de esta manera. Voy a repetirlo las veces que ustedes quieran. Esto para que les dé más firmeza a nuestros pétalos. ¿Listo? Una vez termine aquí, pues simplemente cortamos la hebra y listo. A mí me gusta mucho quemar las puntas para evitar de que de pronto se me vaya a soltar. Bueno, ya entonces las de abajo deben haber quedado listas. Bueno, empecemos a pegar la siguiente capa. Entonces mira, hasta la mitad del pétalo, aquí sobre estos dos, hice el cierre ahí. Recuerden que siempre debe pisar el pétalo que sigue. Entonces hacemos lo mismo con este. Y recuerden que debe pisar el siguiente pétalo. Así. Entonces este de aquí también debe ir debajo de este y por encima de lo siguiente. Vamos a hacer presión y vamos a esperar que seque bien. Bueno, mientras él se va secando allí, miren, vamos a tomar acá y vamos a abrir lo que más se pueda. ¿Listo? Y vamos a pasar el pie de nuestra copa. No la coloco que se vea más porque entonces me va a tapar el trabajo. Y vamos a empezar aquí a cerrar. Vamos a ir cerrando. Ahí está. ¿Listo? Ahora voy a tomar aquí donde terminé y voy a tomar de los dos primeros puntos bajos que hice y voy simplemente a deslizar aquí de esta manera y luego voy a hacer un nudito con la otra hebrita que tengo acá, que es la de el anillo. Y aquí estoy asegurando y vamos a colocar que cada una de estas me vaya quedando donde hice el cierre de los dos pétalos. Entonces con el pegamento pegamos primeramente la base de las dos vueltas que hicimos de puntos bajos. Ahí, que pegue bien, es el que nos va a cubrir la parte donde atamos todos los pétalos. Y ahora vamos aquí, miren, vamos a dejar la punta y lo demás lo vamos a ir pegando de esta manera. Solo dejamos la punta, lo demás le vamos a colocar pegamento y lo vamos a ir pegando entre los dos pétalos. Y así vamos a hacer con cada una de ellas. Bueno, vamos a ir avanzando y ahora miren lo que voy a hacer aquí. Voy a empezar a formar esta parte de nuestra base. Entonces voy a colocar unas hileras de pegamento y voy a empezar a envolver aquí. Que me vaya quedando bien cerradito y voy a ir envolviendo hasta llegar a esta parte de aquí. Bien, entonces miren, aquí donde finalizo ya de envolver, lo que hago es colocar
un poquito de pegamento allí. Y como ya aquí teníamos armada la florecita con la hojita, la voy a colocar aquí de esta manera, que las dos hojitas queden hacia el mismo lado o como ustedes quieran ubicarlas. Vamos a esperar que pegue bien y ya damos por terminada nuestra copa. Bien, y este es el resultado de nuestro trabajo, nuestro proyecto del día de hoy. Son hermosas, quedan divinas para quinceañeros, para matrimonios. Si quieres hacer un detalle el Día de las Madres, realmente es súper hermoso, fácil de realizar, muy práctica. Esta que estoy realizando es un pedido que me hicieron de una clienta. Así que este es el paso a paso que también quise compartirles. Entonces, sin más, nos vemos en un próximo video, mis amores. Espero les guste y les sea de mucha utilidad. Déjame un comentario y así me haces saber si te ha gustado o qué tal te ha parecido este proyecto.